Vamos a hablar acerca de las funciones exponenciales. Cuando hablamos de funciones exponenciales, nosotros estamos hablando indirectamente también de funciones logarítmicas. ¿Por qué? Pues porque las funciones exponenciales serán de este tipo, ¿de acuerdo? F de x igual a cualquier cosa a la x, ¿de acuerdo? La x forma parte del exponente. Por eso se llaman exponenciales, porque la variable independiente está en forma de exponente, ¿sí? Ahora, por otro lado, cuando hablamos... Espera un segundito. Vamos a ver por acá. Debería darte vergüenza. Conchi, guárdale. Ya. Mientras que cuando hablamos de funciones logarítmicas, hablamos de este tipo. Logaritmo en cualquier base, qué sé yo, en una base cualquiera, de acuerdo a una base A, de la función de X. ¿De acuerdo? Así es. De esta manera nosotros hablamos en exponenciales y en funciones logarítmicas. Ahora, las funciones exponenciales lógicamente vienen de los exponentes. Y las funciones logarítmicas, obviamente, de los logaritmos. A veces, como estudiante, uno se le suele tener bastante pavor a los logaritmos, porque se supone que son bien complicados, ¿no? Que no son nada fáciles, ¿no es cierto? Para las personas que alguna vez han trabajado con logaritmos. ¿Les ha pasado eso? Sí. Ya. Pero los logaritmos no son más que los exponentes invertidos. Yo, cuando tengo un exponente, por ejemplo, cuando tengo una base, cualquier cosa, con el exponente de cualquier cosa, y tengo un resultado, en logaritmos, esto se me convierte ¿en qué? En el logaritmo en base A de C, y esto será igual a B. Si ven, el exponente pasa a ser el resultado, la base es la misma base del logaritmo, y el resultado del exponente es el argumento del logaritmo. Así funciona, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo, qué sé yo, vamos a hacer algo fácil para poder hacerlo en la calculadora. Si yo tengo 10 elevado al cubo, ¿a cuánto es esto? ¿10 elevado al cubo? Vamos, 10 elevado al cubo. 1000. 10 por 10 por 10. 1000. ¿De acuerdo? Si en la calculadora, porque la calculadora utiliza los logaritmos en base 10, el logaritmo, en este caso, ¿qué deberíamos poner? De 1000 igual a ¿cuánto será igual? ¿No es cierto? Cuando no se pone
Cuando esto está invisible, aquí hay una base 10. ¿De acuerdo? Cuando no se pone, esto se sobreentiende, que cuando se pone solamente log, es en base 10. Y si es que ustedes ven en la calculadora, ustedes tienen dos posibilidades. Tienen o el logaritmo, no sé si es que se ve ahí, no sé si es que se ve ahí. Esperen en la calculadora, en mi teléfono se ve mejor. Entonces, ustedes tienen estas dos posibilidades. Miren, tienen, por un lado, acá, aquí, tienen el logaritmo y acá al otro lado tienen el logaritmo natural. ¿Sí lo ven? Cuando ustedes aplastan este logaritmo y ponen logaritmo de 1000 en su calculadora, pongan logaritmo de 1000, les va a dar ¿cuánto? 3. ¿De acuerdo? Entonces, si ven, se cumple. Si al 10, si a este 10 lo elevo al 3, me da 1000. Y si saco el logaritmo en base 10 de 1000, me da 3. ¿De acuerdo? Por eso es que los logaritmos en principio no deberían ser tan difíciles. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, si es que tengo 2 a la cuarta, esto debe ser 16, ¿no es cierto? Es lo mismo que escribir el logaritmo en base 2 de 16, esto debe ser 4. ¿Sí ven? Es solamente la manera inversa de ¿qué? De poner los números. ¿De acuerdo? En este sentido, si es que yo tengo un valor, ¿de acuerdo? Si es que yo tengo un valor a la X, y esto me da me da una función, y esto es igual a una función, lo que escribimos acá arribita. Si yo lo pongo como logaritmo, entonces, ¿qué debería poner? El logaritmo, ¿en base a qué? En base a, ¿de qué? De la función de X, y esto tiene que ser igual a, perdón, y esto debe ser igual a X. ¿De acuerdo? Sí me hago entender. ¿Sí? Bien. Entonces, déjenme ir por acá un ratito para evidenciar esto. Espérame que se me abra esto de aquí. Ya. Bueno, entonces, como les iba diciendo, ojo, hay que tener en cuenta que cuando yo hablo de función de X, esto es como hablar de Y, ¿no? Esto es como hablar de Y. Es decir, yo puedo poner a la X igual a Y, me da lo mismo que poner logaritmo en base a de Y es igual a X. ¿De acuerdo? Bien, entonces, vamos a ver esto con el Desmos. Un segundo que tengo un problema con este Desmos. Acá está. Ya.
Ya. Todavía no ven el desmos. ¿Están viendo el desmos o no? Todavía. Ahí sí. Ya. Vamos a la calculadora gráfica. Antes de este desmos vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Vamos de nuevo a la pizarra y vamos a hacer un ejemplo. Y vamos a graficar esta función. La función de x es igual a, qué sé yo, 5x, ¿de acuerdo? Recuerden que me da lo mismo escribir y es igual a 5x, ¿no? Por lo tanto, debería ser la misma gráfica que poner logaritmo en base 5 de la función de x es igual a x. O en desmos deberíamos poner logaritmo en base 5 de y es igual a x. Y deberían salirme las mismas gráficas. Vamos a ver. Entonces, miren, voy a poner y es igual a 5 elevado a la x. Elevado a la x. Y me da esta gráfica. ¿De acuerdo? ¿Sí ven todos la gráfica? Ok. Vamos a ver entonces con los logaritmos. Y en los logaritmos me decía, el logaritmo, vamos a poner en funciones, en varias. Aquí está un logaritmo en base a, porque necesito poner el logaritmo en base 5 de y es igual a x. Y si ven, se sobrescribe la función. Es exactamente la misma función. Si ven, si escondo esta de aquí, la otra es exactamente la misma. ¿Sí ven? Es exactamente la misma. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que yo con las funciones logarítmicas o con funciones exponenciales estoy hablando exactamente de lo mismo, solamente que el orden es el que cambia. ¿De acuerdo? ¿Entendido hasta aquí? Muy bien. Entonces, de esta parte, nosotros podemos sacar un montón de cosas. Pero, para esto, sí que tenemos que tener en claro, y eso es lo que van ustedes a hacer. Denme un segundo. Si es que ya... Ya. Entonces, lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Aquí vamos a ver las propiedades de los logaritmos, ¿sí? Pero ustedes se van a hacer una tabla a mano. Algunos de sus compañeros tal vez ya la tengan. ¿De qué? De las leyes de potencias. Las leyes de exponentes, que es lo mismo. ¿De acuerdo? Esto se lo van a hacer. Les voy a dar los últimos 20 minutos de la siguiente hora para que lo hagan. Porque quiero que lo hagan aquí. ¿De acuerdo conmigo? Si es que tienen alguna pregunta. Y aquí vamos a ver, en cambio, las leyes de los logaritmos o las propiedades de los logaritmos. Porque tenemos que saber bien las propiedades de los logaritmos para poder hacer funciones de logaritmos. Logarítmicas, eso es obvio. Entonces, primero, vamos a hacer esta relación. Si tengo el logaritmo en base a de b, y esto es un resultado, esto me equivale, esto es equivalente a tener que a la c, y esto es b. ¿De acuerdo? Esto ya lo sabemos. Esto es lo básico. Si es que no se aprenden esto, van a tener problemas. Esto es fundamental. La primera es la fundamental. Ahora, si tenemos el logaritmo en base a de dos números que se están multiplicando, de b y de c, pongámosle de x y y.
de X y de Y es lo mismo que poner el logaritmo en base a de X más el logaritmo en la misma base de Y. ¿Sí? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Tercero, tengo el logaritmo en base a de X dividido para Y. Ya adivinaron, es el logaritmo en base a de X del numerador menos el logaritmo en base a del denominador. ¿De acuerdo? Comprendido hasta aquí. Bien. Luego, si tenemos como cuarto, esta también es muy importante, esta cuarta. Si tenemos el logaritmo en base a de cualquier argumento y este a su vez está elevado a este argumento de aquí, a este argumento de acá, yo lo puedo poner enfrente multiplicando. Es decir, C por el logaritmo en base a de B. ¿Sí? Y esto me sirve para las raíces. Si tengo el logaritmo en base a de una raíz cuadrada de cualquier índice, de un índice B, de cualquier índice, de un índice B, de cualquier argumento, pues a este yo le puedo poner como el logaritmo en la misma base A de C, pero dividido para B. Este también suele ser bastante importante. ¿Sí? Ahora, acá tenemos en cambio unas leyes o unas aclaraciones. Si es que yo tengo, aquí les voy a poner importante. Importante. Si tengo el logaritmo en cualquier base, del número 1, esto es 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque recuerden que cualquier cosa elevado a la 0 es 1. ¿De acuerdo? Esto en exponentes. Si tengo el logaritmo con la base que es igual al argumento, pues esto es 1. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lógicamente cualquier cosa elevado a la 1 es eso mismo. ¿Sí? Bien.